Los invito a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 5. Voy a pedirles por favor que nos ayuden a ser atentos con nuestras visitas en la lectura del pasaje. Ayudemos a encontrar el pasaje en las Biblias. Vamos a abrir en Marcos 5, por favor. Antes de darle lectura y antes de ir a los versículos en donde meditaremos, déjenme decirles que en este capítulo 5 de Marcos se nos presentan tres situaciones que parecerían que están fuera de control. Tres situaciones que parecerían que no tuvieran solución. La vez pasada que el Señor me permitió estar aquí, el tema fue el endemoniado gadareno. Algunos de ustedes lo recordarán. Cuando el hermano me invitó la semana pasada a predicar, orando al Señor, me llevó a la lectura de su palabra y entendí que tenía que seguir en este capítulo, pero no me di cuenta sino hasta que empecé a estudiar el contexto. Hoy vamos a ver otro problema que parecería que no tuviera solución. La primera causa perdida, como aparece aquí, es la de precisamente el endemoniado gadareno. Recordarán ustedes que este era un hombre que tenía una legión de demonios dentro de él. No había solución para la ayuda de este hombre. Le ponían grillos, le ponían cadenas y él los desmenuzaba con esa fuerza sobrenatural que él tenía. Fue hasta que el Señor Jesús llegó a su vida y expulsó a estos demonios. Este hombre se ubicaba en una ciudad llamada Gadara, que pertenecía a 10 ciudades que se les conocía como Decápolis. Eran 10 ciudades romanas que se les conocía como Decápolis. La segunda causa perdida se trata de la hija de un principal de la sinagoga, una niña de 12 años que estaba enferma y próxima a perder la vida. El principal de la sinagoga se le acerca al Señor Jesús y le pide por su hija. El Señor accede y se dirigen hacia la casa del principal de la sinagoga. Y es en este caminar, vamos a ver más adelante a fondo esto, y es en este caminar en donde se aparece la tercera causa perdida, que nos aparece en el capítulo 5. Y se trata de una mujer que tenía una enfermedad. Ya tenía 12 años, la misma edad que tenía la niña. Tenía 12 años que esta mujer tenía una enfermedad en su vida. Vamos a Marcos 5 y vamos a darle lectura desde el versículo 25 al 34. Marcos 5, del 25 al 34. Me siguen por favor con la mirada. Voy a darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Y la palabra de Dios dice así: Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Platicando un poco más del contexto de esta situación, después de estar con el endemoniado gadareno, el Señor Jesús vuelve a la barca a petición de los ciudadanos que se encontraban ahí, quienes le dijeron que abandonara ese lugar.
El Señor vuelve a la barca, pero no sin antes haber hecho la obra en el endemoniado, quien ya no era endemoniado, ya había sido libertado, ahora era un misionero, porque pregonó lo que el Señor había hecho por él. Y recuerdan que al final de la última vez que el Señor me permitió estar aquí, vimos cómo hubo fruto en Decápolis. El Señor va hacia la barca y cruza el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, sino es un lago, pero recibe ese nombre. Después de haber estado en Gadara, llega a la orilla, a Capernaum, y es entonces donde una gran multitud llega al encuentro del Señor. Vamos a ver un poquito de contexto. En el versículo 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que se le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Podemos ver que eran cientos de ciudadanos de aquella región que fueron al encuentro del Señor Jesús. Pero dentro de toda esa gran multitud había un principal de la sinagoga. Una sinagoga era sigue siendo el lugar de reunión de los judíos para oración y estudio de la Torá, el estudio de la ley de Dios, el estudio del Antiguo Testamento. Esa es una sinagoga, y un principal de la sinagoga era el líder de ese lugar. Es el líder que estaba a cargo de todo lo que se lleve a cabo dentro de este lugar. Es un líder al cual se le tiene un gran aprecio dentro del pueblo judío. Este hombre va al encuentro con el Señor Jesús y le habla acerca de su hija. Su hija está agonizando. Pide ayuda al Señor y el Señor accede. Van en camino a su casa cuando dentro de esta misma multitud se encuentra una mujer. Le sale al encuentro otra persona que necesitaba del Señor. Toda la multitud que estaba con el Señor iba por curiosidad a ver qué va a hacer el Señor hoy, a ver cómo va a actuar el día de hoy. Pero había dos personas que en verdad estaban necesitando del Señor. Había dos personas que se le acercaron con esa hambre de necesidad. Sabían que el Señor era la única solución. Sabían que el Señor era la única persona que podía ayudarlas. Es por eso que he titulado esta meditación como el Dios de las causas perdidas. Del principal de la sinagoga se nos menciona su nombre, Jairo, pero de la mujer no se nos menciona. Es una mujer anónima. Y hay características que son opuestas entre estas dos personas. Ahorita vamos a ver 3. Jairo era un hombre reconocido por la comunidad judía, mientras esta mujer era anónima. Nadie sabía de ella. Pero esta enfermedad que presentaba la mujer, que nos dice la Escritura que eran ya 12 años de flujo de sangre, iba más allá de una enfermedad, iba más allá de solamente un malestar físico. Había más consecuencias en la vida de esta mujer. Por favor, para comprender un poco más la situación que estaba pasando esta mujer, los invito a ir al libro de Levítico. Vamos al Levítico, en el capítulo 15, Levítico 15, vamos a darle lectura a partir del versículo 19. Levítico 15, 19. Veamos lo que nos dice la Escritura. Dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Tengamos en mente esta palabra, hermanos. Será apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada,
será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Vamos contando cuántas veces aparece la palabra inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Hasta aquí aparece 9 veces la palabra inmundo. ¿Qué nos está diciendo la Escritura aquí? Que la mujer, cuando tuviere su flujo de sangre, su menstruación, ella tendría que ser separada de la congregación. Si tenía hijos, no los podía tocar, no los podía abrazar. Si tenía esposo, no lo podía abrazar, no lo podía tocar. Si tuviera familia, si tuviera conocidos, no podía acercarse a ellos a causa del flujo. El flujo de la sangre es una ilustración de lo que era el pecado. Es como la lepra. Un leproso tenía que ir diciendo por el camino: leproso, leproso, para que la gente que estuviera alrededor de él supiera que tenía que tomar distancia. Es la misma situación de la mujer. La mujer no podía tocar algo porque lo que tocaba era inmundo. Aquí nos dice que tenía que ser apartada por 7 días. Pero al final de los versículos nos dice que este tiempo podía prolongarse más. En el versículo 25 dice: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o sea que pasaban los 7 días y aún seguía con el mismo flujo, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, y veamos aquí lo que dice: todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Esta mujer llevaba 12 años con flujo de sangre. No solamente presentaba esta enfermedad, ella tenía consecuencias en su vida porque era excluida. 12 años siendo rechazada. 12 años en donde ella no podía participar de las costumbres religiosas. 12 años en donde ella no podía acercarse a sus seres queridos. 12 años en donde ella vivía, como lo dice aquí, separada de la comunidad. No podía acercarse, eran 12 años. Tal vez era un tumor la enfermedad que esta mujer presentaba. Tal vez ya estaba desahuciada. No solamente eran 12 años con el flujo de sangre. Ustedes mujeres comprenderán más esto, porque dentro de su periodo, cómo se les mueve dentro de su cuerpo la situación hormonal y les traen malestares. Nosotros hombres no podemos comprenderlo, pero ustedes sí. Ahora imagínense este sentir durante 12 años. Durante 12 años en donde no había solución. 12 años de ser apartado de la comunión con el Señor, porque no podía acercarse, no podía ser partícipe de las costumbres. Todo lo que ella tocaba era inmundo. Por tanto, ella no podía estar en medio de esa gran multitud que había salido al encuentro del Señor. Jairo era respetado, era un hombre respetado por ser principal de la sinagoga, pero esta mujer era una mujer rechazada por la sociedad. Si no fuera suficiente esta enfermedad en la mujer, esta separación, esta exclusión, este desprecio, este rechazo que tenía la mujer,
La Escritura nos dice que pasaban más circunstancias, todavía más. Versículo 26, regresando a Marcos 5, en el versículo 26 dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Hay más tragedias narradas en este versículo. Dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Ella ya no tenía para solventar su enfermedad. En otras versiones dice que los médicos la hacían sufrir con el tratamiento. Dice: y nada había aprovechado, todo lo que había hecho, todo esfuerzo que ella había hecho había sido en vano, no se había aprovechado, sino antes le iba peor, como termina este versículo. Jairo probablemente era de recursos económicos, mas esta mujer lo había perdido todo. Pero siendo dos personas tan diferentes, ambas personas necesitaban del Señor Jesús. Las dificultades no hacen acepción de personas. Los problemas no hacen acepción de personas. Tanto padece el rico como padece el pobre. Tanto padece el que tiene poder, tanto padece el que es más humilde. Los problemas no hacen acepción de personas. Quizá esta situación, esta condición de la mujer ya la estaba llevando hacia la muerte. Muy probablemente estaba en una fuerte depresión. ¿Qué pensamientos pasarían por su cabeza? Imagínense su condición física, muy delgada, demacrada. Y tal vez por eso llegó al Señor Jesús, haciendo un gran esfuerzo, tal vez arrastrándose. Ahorita vamos a ver por qué. Pero eran dos personas que necesitaban del Señor. Algunas personas que ya la identificaban, tal vez pudieron pensar que esta mujer estaba bajo una gran maldición, que había hecho algo grave para que se encontrara en esta situación. Y esta mujer no es nada más que el reflejo del pecado en nuestra vida. La condición de esta mujer que la apartaba de la comunión con el Señor, que la apartaba de participar en las costumbres religiosas, no es nada más que el reflejo de lo que ha hecho el pecado en nuestras vidas. El pecado nos mantuvo apartados de Dios. El pecado no permitía que nosotros nos acercáramos a Dios, ya que la condición del hombre ante la santidad de Dios es inmunda. Delante de un Dios que es 3 veces santo, la condición del hombre es sucia delante de este Dios santo. No importa cuánto se esfuerce el hombre, como lo acabamos de entonar en el último párrafo del coro, de este último coro. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto des, así ves el mundo. No podrás alcanzar, no podrás agradar a Dios. El hombre por sí solo no puede limpiarse de su pecado. El hombre por sí solo no puede hacer algo que agrade al Señor. Veamos lo que dice el profeta Isaías. Isaías 66, 4, por favor, hermanos. Isaías, libro del profeta Isaías 66, versículo 4. Vamos a darle lectura desde el versículo 3. Dice de esta manera: versículo 4, perdón, es 66, 5 y 6, dice: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Perdón, creo que me equivoqué. Es Isaías 64,
64, regresamos un poco, versículos 5 y 6 dice: saliste al encuentro del que con alegría hace justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos, y en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Aquí el profeta está diciendo, cualquier obra, no cualquier obra que tú hagas, sino dice obras justas, cualquier justicia que tú hagas delante de Dios es visto como inmundicia. Todo lo que hagas tú por tratar de ganarte el cielo es visto como inmundicia. No importa cuánto tiempo ayunes, no importa cuánto tiempo te la pases flagelándote, no importa cuál peso sea la cruz que cargas. Si no tienes a Cristo delante de Dios, estas obras son como inmundicia. Y así era esta enfermedad de esta mujer, era vista como una inmundicia delante del Señor. Es la ilustración del pecado en nuestras vidas. Nada de lo que haga el pecador puede ganarse el favor de Dios. Con nada de lo que haga el pecador será válido delante de Él. Pero esta mujer, dentro de todo este sufrimiento que ya llevaba 12 años, llegó un momento en donde su vida cambiaría. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús. Y es ahí cuando la vida del pecador cambia. Es ahí cuando esta condición, como lo dice el profeta Isaías, sucia delante de Dios, cambia. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Este mensaje, las palabras que ella escuchó acerca del Señor Jesús, cambiarían su vida por completo, como han cambiado la nuestra. Los que hemos escuchado el mensaje del Señor, los que hemos aceptado su obra. Dentro de toda esa gran multitud, escuchó hablar acerca de aquel hombre hacedor de milagros, aquel hombre misericordioso, aquel hombre que emanaba amor ante el necesitado, aquel hombre del cual huían los demonios, aquel hombre que poseía un gran poder. Y ella escuchó todos estos comentarios dentro de esa gran multitud y decidió acercarse a Él, sin importarle lo que la religión, lo que las costumbres, lo que se creía, lo que se practicaba, fuera a perjudicarla. Recordemos que ella no podía tocar nada, ella no podía estar cerca de nadie, porque todo iba a ser inmundo. Escuchó acerca de aquel hombre lleno de amor y creyó en Él. Y no es hasta que el pecador decide creer en la obra del Señor Jesús, que nosotros podemos acercarnos confiadamente al Padre, que nosotros podemos obtener esa salvación, que nosotros podemos ser limpios de nuestros pecados, de esa inmundicia en la que estábamos delante del Padre. Ella decidió creer. Versículo 27 y 28 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Aquí está la fe que la mujer tenía a la persona del Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas, en el pasaje paralelo a esta narración, nos da un detalle, que esta mujer se conformaba solamente con tocar el borde de su manto. El borde del manto era la parte final, era la orilla. La orilla del manto estaba en la parte final del cuerpo del hombre, por lo que esta mujer hizo un gran esfuerzo, tal vez hasta iba de rodillas, para simplemente tocar el borde del manto. Esta mujer quería pasar desapercibida ante la gran multitud, porque sabía que de ser descubierta ella podía ser apedreada por violar la ley.
La ley establecía que ella no podía tocar nada, porque todo eso que ella tocara sería inmundo. Pero esta mujer, dice la Escritura, vino por detrás entre la multitud, se acercó por detrás al Señor Jesús para tocar simplemente el borde de su manto. Iba por abajo entre la multitud, abriéndose paso. No quería ser descubierta porque sabía que el peligro que ella corría. ¿Recuerdan cuando a Jesús le llevaron a la mujer adúltera? La querían apedrear por cometer adulterio, por violar la ley. Esta mujer sabía lo que podía pasarle a su vida. Podía morir ahí. Pero esta mujer ya no tenía opción. Ya había gastado todo en médicos, ya había puesto toda su confianza en los recursos humanos y llevaba 12 años sufriendo. No había encontrado solución a su problema. Decidió arriesgarse. Depositó toda su fe y su confianza en el Señor Jesús. Depositó toda su fe, creyendo que Él era el único que podía librarla de ese gran mal que a ella la quejaba y que a ella la afligía. Tomó la decisión y su vida cambió por completo. Versículo 29 dice: y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Recordemos que el Señor Jesús se dirige a casa de Jairo. Él va caminando y esta mujer le llega por detrás al Señor y toca su manto. No se le paró enfrente, sino le llegó por atrás. El Señor, conociendo esta situación y conociendo lo que había salido de él, decide hacer una pausa a su caminar. Versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Haciendo una pausa y volteando, hizo una pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Esto no quiere decir de que el Señor no sabía. Este es con otro propósito, el por qué Él había hecho esta pregunta: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le responden obviamente: Señor, estás viendo que estamos dentro de una multitud que nos está apretando, como nos dice el versículo 24, y le seguía una gran multitud y le apretaban al Señor. Y tú preguntas: ¿quién te ha tocado? Pues era evidente, pero el Señor quería hacer manifiesto lo que esta mujer trataba de mantener oculto. El Señor quería hacer evidente el milagro en esta mujer. En el Evangelio de Mateo nos dice que Él la miraba fijamente. Él, cuando volteó, miró a la mujer haciendo esta pregunta: ¿quién me ha tocado? Pero la estaba viendo. El Señor sabía que ella era la que había tocado. El Señor sabía que era a ella a la que había sanado. El Señor hizo esto público para que todos se enteraran de que al fin esta mujer por fin podía llevar una vida normal después de 12 años. Después de 12 años, ella podía acercarse nuevamente a su esposo si es que ella lo tuviera, o a sus hijos, a su familia, a sus conocidos. Después de 12 años, el Señor estaba restaurando la vida de esta mujer. Por fin podía regresar a su vida normal después de 12 años. Y el Señor se acerca con ella con amor y con ternura. Veamos el versículo 33, dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le confesó toda la verdad. Al decir toda la verdad, es que le confesó cuál era su situación desde hace 12 años y cómo es que ella había buscado métodos humanos para poder limpiarse ella misma. Cómo es que ella había acudido a varias personas, a la ayuda de varios especialistas, para poder curarse de aquella enfermedad.
Y así son las religiones. Las religiones pueden hacer todo esfuerzo por tratar de agradar al Dios creador, pero nada es provechoso delante de Él. Son como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. Todo aquello que nosotros pudiéramos hacer como bueno ante nuestros ojos, el Señor nos ve como trapos de inmundicia. Toda nuestra justicia, todo el esfuerzo humano por querer alcanzar a Dios, por tratar de ganarse el cielo, como decimos, es en vano, porque el Señor ha puesto el sacrificio. El Señor se acerca a ella de una manera misericordiosa. Ella, dice la Escritura, que ella estaba temblando de miedo. Ella tenía miedo porque había sido descubierta. No era cualquier cosa que ella había sido descubierta. Ella podía morir en este momento, y más cuando lo hizo con un maestro, con un rabí. Enseguida había podido haber dado al Señor de apedrearla, enseguida. Pero el Señor, en su amor y en su misericordia, se acerca a ella de una manera amorosa. Versículo 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta palabra que aparece aquí en el versículo 34, la palabra salva, es la palabra griega sozo, que es utilizado en el Nuevo Testamento para referirse a la salvación del alma. Es la palabra que utiliza la Escritura en el Nuevo Testamento para referirse a la salvación, a la redención. Es la misma palabra que aparece aquí. La palabra que se utiliza para sanación o alivio de una enfermedad es la palabra serapeuto, y es la que aparece después en el mismo versículo. Dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces podemos ver que esta mujer obtuvo dos cosas: sanidad y salvación, por haber creído en el Señor. No solamente el Señor la libró de su enfermedad, sino que le dio salvación. Le dio salvación para su vida. Esta mujer recibió mucho más de lo que ella esperaba. Ella esperaba simplemente ser sana y recibió salvación. Veamos cómo el Señor se dirige hacia ella: hija, tu fe te ha hecho salva. Y es precisamente lo que pasa en la vida del creyente. Cuando decimos creer en el Señor y le confesamos en qué situación estamos delante de Él, le confesamos los pecados que hemos cometido y nos arrepentimos, y creemos que su obra redentora nos puede rescatar de esa condenación eterna hacia donde nos dirigimos. Nada de lo que nosotros podamos hacer puede darnos acceso al Padre, puede darnos acceso al cielo. Solamente la obra de Cristo, solamente la cruz, solamente ese sacrificio. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra vida cambie, para que podamos tener comunión con el Padre? Confesarle a nuestro Señor que todo nuestro esfuerzo ha sido en vano. Todo nuestro esfuerzo, todo lo que nosotros queríamos hacer para ganarnos el cielo ha sido en vano, porque el Señor ha puesto la vida de su único Hijo, de su unigénito. Ha puesto la vida del Señor Jesús para librarnos de esas cadenas del pecado, de ese del poder del pecado, como lo entonamos en el canto. Él rompió el poder del pecado en nuestra vida, como rompió el poder de esta enfermedad en la vida de la mujer. Nuevamente volvería a tener contacto con los suyos. Su comunión con Dios había sido restaurada. Como ahora, como creyentes en Cristo, nuestra comunión con el Dios verdadero ha sido restaurada. La salvación que el Señor nos da es al instante, como fue la sanación de esta persona. En el versículo 29 dice, y enseguida. Lo que médicos no habían podido hacer durante 12 años, el Señor lo hizo al instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y así es la salvación que el Señor nos da para nuestras vidas, al instante. No tenemos que cumplir con mandas, no tenemos que cumplir con sacrificios, porque Él ya lo ha hecho todo.
Él ofreció como sacrificio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de nuestras vidas. Aquel pecado que delante de Dios nos parecía, nos tenía como inmundos delante de Él. Él nos ha limpiado con su preciosa sangre. Al instante esta mujer recibió la salvación y la sanación. Al instante nosotros recibimos la salvación. ¿Qué bastó? Arrepentirnos, confesarnos delante de Él y creer en Él. Creer en el Señor Jesús, creer en su obra redentora. La causa por la que esta mujer no podía tener comunión con Dios fue quitada de raíz. Recordemos que todo lo que la mujer tocare era inmundo, y ella tocó al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús acabó con la fuente de la inmundicia en la vida de esta mujer, porque el Señor acaba con la fuente de inmundicia en nuestras vidas, acaba con el pecado en nuestras vidas. Justificados pues delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Él, porque por la fe, por haber creído en el sacrificio de Cristo, ahora podemos acercarnos confiadamente delante del trono de gracia, acercarnos confiadamente delante de nuestro Dios. Las situaciones que pasemos en nuestra vida como cristianos ya no las pasamos solos. Nuestra vida no está exenta de peligros, de enfermedades. Podemos enfermarnos, pero ahora ya no estamos solos. Ya tenemos al Señor que es quien nos fortalece. Jesús tuvo que estar en contacto con la fuente de impureza en la vida de esta mujer. Y Jesús tuvo que estar en contacto con nuestra impureza, con la fuente de nuestra impureza en nuestras vidas, para hacernos limpios delante de Dios. El justo por los injustos. El que no cometió pecado, se hizo pecado, para limpiarnos de toda maldad, para darnos vida eterna ante el Padre. Para nuestro Dios no hay causas perdidas. En la vida de esta mujer era una enfermedad, pero quizás en tu vida sean problemas económicos, sean problemas de pareja, sean problemas con tu esposo, con tus hijos. Y tal vez nosotros podemos verlo como perdido porque ya has asistido a psicólogos, a terapeutas, a consejeros, pero hemos acudido al lugar equivocado, porque la salvación está en el Señor. A los que ya conocen de Cristo, si el Señor no escatimó a dar la vida de su Hijo, ¿cómo no podrá ayudarnos ante una causa difícil? A los que no conocen de Cristo, a los que no conocen de Dios, a los que no han aceptado el Evangelio de salvación, a los que aún permanecen alejados, separados de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Esta muerte es separación, no precisamente es dejar de existir, porque la paga del pecado es la muerte, es vivir separado de Dios. Aquellas personas que han rechazado el Evangelio y que han partido de esta vida, ahora están separados de la comunión del Padre, ya están separados de Dios. No es casualidad que esta mujer se haya atravesado en el camino del Señor. Para el día de salvación no hay casualidades. El Señor había preparado, el Señor sabía lo que iba a acontecer. Yendo a casa del principal de la sinagoga, sabía que esta mujer le iba a salir al encuentro como le salió la mujer samaritana. Había más caminos para rodear la ciudad de Samaria, pero el Señor decidió pasar por ahí. Así como fue en la vida de Zaqueo. El Señor iba cruzando y Zaqueo le vio y el Señor le habló y la salvación llegó hasta la casa de la vida de Zaqueo. No hay casualidades para la salvación del creyente. El Señor ya ha establecido el día de nuestra salvación. Para nuestro Dios no hay causas perdidas. Confiar en nuestro Dios es aceptar que Él tiene el control de todo, de todo. Y si el día de hoy tú no tienes
en tu vida al Señor Jesús? ¿Aún no has aceptado ese sacrificio que el Señor ha hecho en la cruz? Te encuentras perdido en el mundo. Es necesario creer en Él. Es necesario aceptar el sacrificio que Él ha hecho en la cruz. Él tomó nuestro lugar, como lo dijo el canto. Tomaste mi lugar, cargaste con mi cruz. Él pagó ya en la cruz, ya no hay nada. Consumado es, dijo el Señor estando en la cruz. Ya no hay nada más que se pueda hacer. Ya no hay nada más que religiosamente puedas hacer para obtener esa entrada al reino de los cielos. Simplemente debes de creer en la persona de Cristo. Simplemente debes de creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Hoy, como hijos de Dios, recordamos en ese momento en donde el Señor partió su cuerpo simbólicamente en el pan, en donde tomó su sangre simbólicamente a través del vino. Mi cuerpo que es partido por ustedes, mi sangre que es derramada por ustedes. Hoy, como hijos de Dios, tenemos ese momento, recordamos ese momento. Si tú todavía no has creído en el Señor, te invitamos a ser parte de esta comunión que tenemos con el Señor. Simplemente, si el Señor te ha mostrado en tu vida ese pecado con el que llevas tanto tiempo batallando, ese pecado, esa enfermedad con la que llevas tanto tiempo, esa situación que está llevándote a la destrucción, hoy es el día de la salvación, dice el Señor. Hoy es el día en donde puedes hacer un cambio a tu vida. Si decides aceptar al Señor Jesús como tu Salvador y como tu Redentor, simplemente basta acercarte a Él y decirle: perdóname, Señor. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque he pecado delante de ti. Entra en mi vida, transforma mi vida. Quita esto que me está apartando de ti. No es casualidad que hoy estemos el día de aquí. Como hijos de Dios, vuelvo a repetir, hoy recordamos el sacrificio de nuestro Señor. No verlo de una manera religiosa, no verlo como lo que hacemos cada mes, sino recordando lo que el Señor hizo por nosotros, cómo el Señor entregó su vida por nosotros. Hermano Miguel, por favor, guíenos en oración.